Capítulo 22. Calambres en las piernas. Luis conducía la camioneta subiendo por la carretera de montaña, y grandes extensiones de vegetación aparecían gradualmente ante la vista de Laura. Agosto es pleno verano, y la gente que se sentía atrapada en la ciudad durante la semana salía en masa los fines de semana, dirigiéndose como hormigas a los campamentos. Martina prefiere viajes tranquilos, así que eligió un lugar de acampada en las afueras lejanas. Debido a la pendiente empinada, solo se desarrolló en los últimos 2 años y se rumorea que abrirá oficialmente para pruebas el próximo mes. Laura no sabía dónde Luis había encontrado la guía para llegar a un lugar así. Sin la ubicación compartida por Martina, había logrado conducir sin errores hasta el destino. Como Martina había dicho, no había nadie más allí excepto ellos, podría decirse que tenían el lugar para ellos solos. Luis encontró un lugar relativamente llano para estacionar la camioneta. Laura abrió la puerta y el aire fresco la envolvió. Delante de ella se extendía un amplio bosque natural, con un claro abierto entre los árboles escondidos. No lejos, un arroyo rugía, y si se subía un poco más hacia la cima desde el claro, se podía ver el cielo azul abierto y las nubes blancas y ligeras como algodón de azúcar. Martina y los demás habían llegado temprano y ya habían montado la tienda en el claro descubierto. En ese momento estaban sacando del coche una estufa de gas y utensilios de cocina. Adrián, que estaba un poco más lejos, parecía haber llegado recién y estaba montando su tienda. Manejó hábilmente los varillas a través de las aberturas de la tela impermeable, las enganchó a los agujeros de las correas en las 4 esquinas y pateó los clavos con sus botas de suela gruesa para fijar firmemente la tienda al suelo. Laura hacía mucho que no veía a Adrián. La última vez que lo vio fue en la Navidad del año anterior. Comparado con entonces, el hombre parecía más bronceado y musculoso. Los anteojos de sol le cubrían la mayor parte de la cara, sus extremidades musculosas emanaban una sensación de fuerza, sus mejillas tenían líneas nítidas, el pelo estaba un poco desordenado por el viento y los mechones cortos de las sienes bailaban con la brisa. Luis miró en esa dirección y de repente comprendió por qué Laura había dicho que él había perdido con un tono tan natural y seguro, como si fuera lo más lógico del mundo. Luis abrió el maletero y sacó la gran tienda de campaña para 2 personas que había comprado con anticipación. Laura lo ayudó a tensar y fijar la tienda, arrodillándose en la hierba para extender la colchoneta impermeable y la esterilla antideslizante. Después de subir la montaña por la carretera sinuosa, se sentía un poco mareada. Después de arrodillarse un rato, empezó a toser. Al verlo, Luis tomó las colchonetas de su mano. Déjame hacerlo, descansa un rato primero. Aunque era mediodía, el valle estaba fresco. La luz solar se esparcía uniformemente, creando chispas brillantes entre las hojas que se movían con el viento. Los pájaros cantaban en las ramas, todo muy agradable. Laura caminó por el borde del bosque y al poco tiempo llegó al arroyo. Era un arroyo que serpenteaba desde la cima de la montaña, con unos 3 o 4 metros de ancho. El agua parecía clara, y de vez en cuando aves pasaban revoloteando sobre la superficie, creando círculos concéntricos. Laura se quitó los zapatos y pisó el agua descalza. El agua fría la revitalizó instantáneamente. Suspiró de satisfacción cuando, de repente, una chapalada de agua se levantó, acompañada por una figura marrón oscura. El pastor alemán que estaba junto a Adrián, persiguiendo una pelota de juguete, pasó zumbando junto a ella. Laura se giró y vio a Adrián detrás de ella, retiró la mano con la que había lanzado la pelota. Este verano está muy caliente, no me extraña que todo el mundo salga a refrescarse. ¿Caliente? Los últimos años han sido más o menos iguales. Dijo Laura, ¿acaso te acostumbraste al clima fronterizo? Sí. Adrián sonrió, y mientras hablaba, la figura negra que había salido corriendo regresó con la pelota en la boca. Laura miró al pastor alemán que se acercaba. ¿Cuándo adoptaste un perro? Es un perro policía de la unidad. Después de retirarse herido, no encontramos a nadie adecuado para adoptarlo, así que me lo quedé. Adrián explicó, se llama Ruby. Mientras hablaba, le entregó la pelota a Laura. Ruby vio la pelota y dirigió su mirada hacia Laura. Ella se agachó, aprovechó para acariciarle la cabeza y luego volvió a lanzar la pelota. Con el ruido del agua salpicando, preguntó al hombre a su lado, según Martina, esta vez que vuelves no te irás más. Antes decías que te retirarías cuando no pudieras trabajar más. ¿Por qué decidiste volver de repente? Las ideas de la gente cambian. Adrián encogió los hombros y luego la miró. He oído que tú y Luis últimamente están a punto de divorciarse. Laura suspiró. Martina sí que te cuenta todo. Hacía mucho que no se veían, y Laura no podía hablar de inmediato sobre sus problemas matrimoniales con Adrián. Además, Luis estaba allí.
Laura se encontró con la mirada interrogativa de Adrián y se excusó: voy a traer algo de beber. Apenas dio 2 pasos cuando sintió un tirón en el pie, le dio un calambre en la pierna. ¿Qué pasa? Adrián, al verlo, se acercó de inmediato. Estoy bien, solo necesito un momento para recuperarme. Laura frunció el ceño, se agachó y se mantuvo rígida en el agua. ¿Un calambre? Adrián notó el problema y la levantó en brazos. El agua está fría y acabas de subir desde abajo. Pisar así, no es extraño que te dé un calambre. Adrián la colocó en la orilla y se agachó para mirarle la pierna. Una mano apoyada en su pantorrilla, curvó y extendió su pie derecho, mientras la otra masajeaba los músculos tensos de su pierna, moviéndose lentamente. Su palma estaba caliente, y el calor aliviaba el dolor, pero Laura sintió que la postura era un poco íntima. Ya está bien, dijo, intentando apartar su mano. Al girarse, vio a Luis que se acercaba. Frunció ligeramente el ceño y, de repente, retiró la mano sin que se notara. Capítulo 23: Sintonía y celos. Adrián notó el pequeño movimiento de Laura y continuó masajeando su pantorrilla. ¿Todavía duele el planta del pie? Se arrodilló sobre una rodilla, colocó el pie blanco de Laura en su muslo y masajeó con atención. Luis se detuvo, sus ojos se quedaron fijos en la gran mano de Adrián, se sorprendió un momento y luego se agachó. ¿Qué sucede? Se dice que amar a alguien crea un fuerte sentido de posesión, celos y picardía. Laura había experimentado esa emoción cada vez que veía a una chica acercarse a Luis, aunque sabía que él sabría mantener los límites, no podía evitar sentir celos e irritación instintivos. ¿Pero qué pasa con Luis? Parece que nunca los ha tenido, al menos nunca los ha mostrado. Como ahora, solo la mira con preocupación. ¿Qué sucede? Ni siquiera parece encontrar extraño que su pie esté en la mano de Adrián. Me dio un calambre en el pie mientras estaba en el agua. Laura de repente se sintió aburrida, sacó el pie de la mano de Adrián y dijo: ya está bien. Volvió a la tienda y continuó ayudando a Luis a montarla. El campamento estaba en un lugar apartado, había tardado 2 horas en subir desde el centro de la ciudad, y cuando terminaron de organizar todo, ya eran las 4 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el césped y los arbustos de oro. El viento del valle traía los croar de ranas y los chirridos de insectos desde el lago y el bosque. Adrián sacó un dron para grabar un video. Al ver el resultado, Martina dijo que como todos estaban allí, debían aparecer en la grabación. Sacó el móvil, pidió a todos que posaran para fotos, las retocó una por una y las subió al muro de Facebook junto con el video paisajístico que Adrián había grabado. Después de un rato de diversión, el sol ya había desaparecido medio en el valle, era hora de preparar la cena. Cenarían barbacoa. Luis había preparado todo tipo de ingredientes con anticipación. Martina encendió la parrilla, puso unas brochetas y comenzó a untar aceite, pero por descuido puso demasiado y las llamas anaranjadas se elevaron chirrando hacia el cielo. Martina soltó las brochetas asustada y, después de observar un rato, volvió con cautela a la parrilla. Laura recordó que en anteriores fiestas de barbacoa en el césped, Martina se había ofrecido voluntariamente para asar la carne y casi quemaba todo el lugar. No pudo evitar decir: déjame hacerlo. Tomó la brocha de aceite de su mano y reemplazó su trabajo. Martina tuvo que quedarse al lado, tomando un tenedor para ayudar a darle la vuelta a las brochetas. La división del trabajo acelera la eficiencia en cualquier lugar. Laura y Martina se encargaban de la barbacoa, Luis procesaba los ingredientes, cortándolos en rodajas y marinándolos, el novio de Martina ensartaba las brochetas. Adrián, que no tenía nada que hacer, dispuso los platos cocidos que todos habían traído y comenzó a cortar frutas. Hermano, quiero sandía. Martina gritó apenas sacaron la sandía refrigerada de la caja térmica. Adrián cortó un trozo y se lo dio con un tenedor pequeño. Otro más. Martina, que parecía tener hambre, lo devoró en 3 bocados y movió las mejillas para pedir más. Adrián tuvo que darle otro trozo. Ya había otra persona cerca de la parrilla, que era pequeña, y Laura, que lo encontraba molesto, le dijo a Martina sin mirarla: ve a descansar, yo puedo manejarlo sola. Apenas habló, sintió que le metían algo en la boca. Reflexivamente lo mordió y descubrió que era un trozo de sandía. ¿Está dulce?, preguntó Adrián. Sí. Laura respondió: muy dulce. Adrián asintió: claro que sí, es la parte del medio. Mordisqueó otro trozo y se lo llevó a la boca. Laura quería decir que podía hacerlo sola, pero al girarse vio la mirada de Luis, así que se inclinó y mordió la sandía. Después de todo, a él no le importa. Anteriormente,
Cuando Adrián le estaba masajeando el pie, no dijo nada. ¿Qué importa un trozo de sandía? Laura había mentido a Luis diciendo que no sabía cocinar, pero los fallos eran obvios y ahora no se molestaba en fingir. Disfrutaba de la alegría de cocinar, escuchando el chirrido de la carne asada, cuyo aroma se difundía en el aire del atardecer. Pronto, 2 platos llenos de comida asada estaban listos. Delicioso. Martina se sentó en la mesa improvisada, tomó una brocheta de lomo caliente y lo mordió. Come despacio, cuidado con quemarte. El novio de Martina le pasó una servilleta con atención y le cambió la cerveza fría por una botella de agua con gas. Bebe esto. Ah, sí, la cerveza es como pan líquido. Martina, que está intentando bajar de peso últimamente, miró hacia abajo y le dio la berenjena asada que acababa de morder al hombre al lado. Esta también tiene muchas calorías, ayúdame a comerla. Le gusta comer un poco de todo, pero cuando encuentra algo que no le gusta o que tiene muchas calorías, se lo da al hombre sin pensarlo, quien no se queja y incluso le pela camarones y quita espinas de pescado con atención. Laura anteriormente estaba preocupada de que el novio de Martina, que es más joven que ella, no la cuidara bien, pero ahora parece que lo hace muy bien. El novio de Martina parece más confiable que el anterior. No pudo evitar comentar en voz baja con Adrián al lado. Adrián no levantó la vista. Los hombres en la luna de miel, todavía es pronto para sacar conclusiones. ¿Tienes experiencia?, preguntó Laura. He visto mucho, naturalmente lo sé. Adrián respondió, no es así, Ruby. Laura notó que desde que todos se sentaron, Ruby había estado quietamente al lado de Adrián. ¿Ruby no puede comer barbacoa? No, tiene problemas renales y no puede comer alimentos con mucha sal. Pero puedes darle un poco, le gusta lo que tiene sabor. Laura cogió una brocheta de cartílago, la puso en un plato y la lavó cuidadosamente con media taza de agua. Mientras lavaba la carne, Ruby la miraba, con ganas de comer pero sin mostrarlo, a diferencia de otros perros que corren alrededor ansiosos o sacuden la lengua, solo se sentaba quieto. Es muy bueno. Lo entrenamos. Antes de retirarse, ¿también tenía entrenamientos diarios? ¿Qué hacían? Hay muchos contenidos. Adrián bebió un sorbo de vino y comenzó a explicar a Laura la rutina diaria con Ruby antes de su retiro. Es el tipo de persona que sabe contar historias, incluso los días aburridos los hace interesantes, y Laura se reía de vez en cuando. Hasta que Martina los interrumpió. ¿Qué están murmurando entre vosotros dos? Anteriormente, cuando Laura y Adrián hablaban del novio de Martina, aunque Martina no escuchaba bien, notó algo extraño en sus miradas, especialmente en las de Adrián. No pudo evitar lanzarle una mirada de advertencia, y después de recibir la mirada, dejó de mirarla, pero siguió charlando en voz baja con Laura, no sé qué le decía que la hacía reír todo el tiempo. ¿Qué estáis hablando a escondidas?, preguntó Martina. ¿No estaréis hablando mal de mí? Adrián no se molestó en explicar y asintió directamente. Decimos que has dado demasiados caramelos hoy. Ruby casi se llena. Martina, que estaba semi-recostada en el hombre al lado, se sentó recta al escuchar. ¿Tú te has llenado? Los hermanos y hermanas han peleado desde pequeños, y Martina no dudó en criticarlos sin piedad, diciendo que Adrián es un soltero de por vida y que a su edad todavía no ha tenido una novia seria, y que no sabe si tendrá la oportunidad de ver a su cuñada en esta vida. Aunque eran bromas, fueron un poco desconsideradas. El novio de Martina, al ver que su futuro cuñado estaba en apuros, rápidamente le metió comida en la boca para callarla. La mesa se calmó instantáneamente, y en ese momento, Luis habló de repente. ¿Adrián todavía no tiene novia? ¿Qué tipo le gusta? Adrián se giró sorprendido. No solo Adrián, sino también Martina miró hacia él, curiosa porque Luis, que normalmente habla poco, preguntaba eso de repente. Es que en mi empresa hay muchas colegas solteras, explicó Luis, quizás puedo recomendarle a alguna. Capítulo 24. Los estándares de un hombre presumido. Luis nunca había sido una persona servicial. Siempre había valorado la distancia entre las personas y sus palabras nunca sobrepasaban los límites. Laura lo conocía desde hacía años y nunca lo había visto ofrecerse como casamentero, especialmente para alguien con quien no tenía una relación cercana. Cuando habló, todas las miradas se volvieron hacia él, incluso el novio de Martina mostró cierta confusión en sus ojos. Adrián, después de 2 segundos de silencio, preguntó, ¿son bonitas? Luis se sorprendió ligeramente, probablemente no esperaba que Adrián hiciera esa pregunta. Aunque la apariencia es un factor importante al principio de una relación, la gente suele ser más discreta, atribuyéndolo a química o sensación, y para una relación duradera, el carácter es más importante.
Adrián, preguntando tan directamente por la apariencia, sorprendió a Luis, pero logró entenderlo y asintió. Sí. Claro que había algunas chicas bonitas en la empresa. Aunque no las había notado demasiado, en las fotos grupales y videos editados de cada evento, siempre había unas cuantas que destacaban por su apariencia. Algunas tienen una apariencia muy destacada. Recuperó la compostura y confirmó. ¿Y la edad?, preguntó a Adrián de nuevo. Luis respondió, todas son bastante jóvenes, más o menos de tu edad, incluso algunas son un par de años menores. Mejor que sean menores que yo. Adrián asintió, me gustan las más jóvenes. Por cierto, tus empleadas están muy ocupadas. No me gustan mucho las mujeres carreristas. Después de todo, el hombre trabaja fuera y la mujer cuida el hogar. Además, prefiero que sea un poco tradicional, que esté dispuesta a compartir las tareas del hogar. Empezó a enumerar sus requisitos: joven, bonita, con estudios y cultura, pero también hogareña y cariñosa. Un montón de cosas, pareciéndose mucho a esos hombres presumidos que piden cosas absurdas sin mirarse en el espejo. Luis frunció el ceño mientras escuchaba. Parece que no haya nadie adecuado. Adrián lo miró, finalmente se detuvo y dijo con desilusión, seguiré esperando el destino. Con esas palabras, dejó sin respuesta a Luis. Siempre había sido él quien hacía que los demás se quedaran sin palabras. ¿Quién se atrevía a hacerlo con él? Pero si Luis hubiera recordado, se habría dado cuenta de que esas palabras eran exactamente las que Adrián usaba para defenderse de los parientes que lo presionaban a casarse. El año anterior, en Navidad, había dejado sin palabras a un pariente entrometido con la misma frase, sin cambiar ni una palabra. Laura y Martina se miraron y no pudieron evitar reírse. Especialmente Martina, que soltó una exagerada puf, haciendo que el novio, que todavía no entendía nada, y Luis reaccionaran al instante. Ja, ja, ja. El novio de Martina también se rió, pero luego se sintió mal. Luis había intentado ayudar a Adrián con buena intención. Incluso si no quería, podía haberlo rechazado con educación, no necesitaba burlarse de él así. Pero, ¿realmente Luis tenía buenas intenciones? El ambiente entre ellos dos había sido extraño todo el tiempo. Ya fuera en las fotos o en la barbacoa, después del saludo inicial, no habían hablado más. Aunque Luis hablaba poco, no era frío, y Adrián tampoco era callado. Pero antes del tema de las citas, incluso sus diálogos necesarios eran breves. Parecía haber una hostilidad mutua, sutil pero perceptible. ¿Era una ilusión? No se atrevía a suponerlo, así que tosió para disimular su torpeza y miró hacia la luna que salía entre las montañas. Oye, mirad, ¿es la luna? El sol todavía no se ha puesto y ya sale la luna. El sol no se pone y la luna ya está arriba, lo que suele suceder en la primera mitad del mes lunar. Porque la luz solar no es fuerte al atardecer, y la luz de la luna no se pierde en ella, así que ambos aparecen en el cielo al mismo tiempo. En realidad, no es un fenómeno tan raro. Pero en la ciudad, los rascacielos bloquean la vista y es difícil ver el cielo completo. Después de que el novio de Martina lo señalara, todos dirigieron la mirada al horizonte, y el tema embarazoso se olvidó. La luna subió cada vez más alto, y pronto la oscuridad cubrió todo el bosque. Después de cenar, recogieron los platos y las sillas, montaron una pantalla y vieron una película en el césped. La película había sido muy popular a principios de año, pero todos habían tenido excusas para no verla antes de que saliera del cartel. Era un tema militar, con buenas críticas, pero Adrián, como experto, notó muchos errores. Antes de que llegara a la mitad, cogió sus cosas para ir a la ducha del campamento. Laura nunca había sido fanática de ese género, resistió hasta la mayor parte, pero empezó a sentirse somnolienta. Si estás cansada, ve a bañarte y duerme. Luis le dijo. Sí. Laura asintió. El baño estaba un poco lejos del campamento, había que cruzar un bosque. Como todavía no estaba abierto al público, por la noche estaba totalmente oscuro. Luis vio a Laura levantarse para ir a la tienda a buscar sus cosas y se dispuso a acompañarla. Pero Martina, bostezando, gritó primero: Laura, espera, voy contigo. Solo había 2 duchas abiertas. Cuando Laura y Martina volvieron, los 2 hombres acababan de ver la película y se fueron a bañar respectivamente. El cielo nocturno estaba estrellado, la luna brillaba suavemente, y el aire fresco hacía que hasta el canto de los insectos fuera agradable. Laura había estado somnolienta, pero después de la ducha se sentía inesperadamente despierta. Secaba el cabello mojado y se sentó en una silla lunar para admirar el cielo tranquilo. De repente, alguien le entregó un plato de frutas. Era Martina, que había traído una silla y se sentó a su lado.
Las noches en la montaña son tan bonitas. Pensé que vendríamos solo nosotras dos. Pero ahora. Masticó una uva. A propósito, ¿no es la primera vez que salimos con nuestras parejas? Nuestro primer viaje de 4. Exclamó con emoción. Olvidaste contar a tu hermano. Laura tuvo que recordarle. Ah, sí. No sé qué le pasa, insistió en venir a fastidiarnos, y luego se queja de que mostramos afecto. Le digo que busque una novia, pero no lo hace. Martina se quejó, luego se calló de repente, y después de un rato dijo, cuando mi hermano enumeró todas esas condiciones ridículas en la cena, ¿no notaste que hay alguien que las cumple todas? Laura estaba mirando el cielo y tardó en entender. Martina golpeó su muslo. Tú. Capítulo 25. Los celos. Mírate, bonita, buena familia, más joven que él, con estudios, pero no eres una mujer fuerte, tu trabajo no es tan ocupado, y sabes cocinar. Martina empezó a contar con los dedos. Laura se detuvo al morder una uva. Cuando Adrián enumeró sus condiciones, ella solo lo consideró una broma, una ironía a ciertos fenómenos sociales. Pero ahora que Martina las enumeraba, se dio cuenta de que realmente las cumplía todas. ¿Será por eso que Luis no dudó ni un segundo cuando decidió casarse? Pero el pensamiento de Martina fue otro. Abrió los ojos de par en par y la miró. ¿Te has planteado la posibilidad de que mi hermano esté enamorado de ti? No digas tonterías. No estoy mintiendo. Piensa bien. Martina insistió. Cada vez que alguien te cortejaba, mi hermano siempre quería conocerlo, decía que te ayudaría a evaluarlo, pero al final nunca a nadie le gustaba. Y recordar el juego que jugamos, aquel verano de segundo de bachillerato, en mi cumpleaños cuando invité a mis compañeros a casa. Martina continuó, después de que se fueron, te pedí que me ayudaras a abrir los regalos. Mi hermano se metió, así que le tapé los ojos y le hice tocar los regalos para adivinar qué eran. ¿Recuerdas aquel juguete de labios? El que alguien me regaló como broma, porque no había tenido novio ni besado a nadie. Quería bromear con mi hermano, así que se lo pegué en los labios. Se puso rojo hasta las orejas y luego se enfadó mucho. Me dijo que no tenía respeto, que no debía hacer bromas así, pero al principio solo se puso rojo, no se enfadó. Fue después de enterarse de que era un juguete cuando se enojó. Éramos solo nosotras tres. Yo soy su hermana, seguro que no pensó que fui yo. Debió haber pensado que eras tú. Y el enojo, seguro que fue por la decepción. ¿Quizás ya te gustaba entonces? No, mejor dicho, quizás te ha gustado siempre. ¿Por qué otra razón no ha tenido novia en todos estos años? Como si hubiera descubierto un gran secreto, Martina la miró con asombro y luego corrió hacia la tienda de Adrián, probablemente para preguntarle. ¿Se puso rojo en las orejas? Laura intentó recordar según Martina, pero no tenía memoria de esos detalles antiguos. ¿Pero era la memoria de Martina fiable? Incluso si lo era, habían pasado muchos años. ¿No sería vergonzoso preguntarle a Adrián así? Laura vio a Martina correr hacia la tienda de Adrián y estuvo a punto de llamarla, pero al levantarse notó a alguien de pie cerca. Al girarse, vio a Luis, que había vuelto sin que ella se diera cuenta, parado a lo lejos. Con la distancia y la voz alta de Martina, seguro que había escuchado todo. ¿Cómo, tan rápido? Laura sintió un nudo en el estómago y preguntó con timidez. Olvidé mi toalla. Luis respondió brevemente. No sé si fue por la luz de la pantalla, pero Laura notó claramente que su rostro estaba tenso y tenía un tono verde. Capítulo 26. Consolar con el cuerpo. Cuando Luis regresó del baño, Laura ya estaba acostada en la tienda de campaña. Luis se secó el cabello con una toalla, luego se acostó a su lado, revisó el móvil para confirmar que no había mensajes urgentes, apagó la pantalla y también apagó la linterna LED recargable al lado. Todo siguió el mismo ritual de siempre. Pero la atmósfera que emanaba de él era diferente. Desde que regresó del baño hasta acostarse, no dijo una palabra, ni siquiera la abrazó como de costumbre. ¿Estaba molesto? Si cambiaran roles, ella también se sentiría molesta. Planificar un campamento con tu pareja, solo para verla interactuar íntimamente con alguien que la persigue. Claro que Laura no creía que Adrián realmente estuviera interesado en ella, más bien, eran las fantasías de Martina. Pero al propósito de molestarle, su cercanía con Adrián era un hecho, y la hostilidad de Adrián hacia Luis también lo era. Aunque para ella, esa actitud de Adrián solo era la de un amigo defendiéndola. Laura no pudo evitar girarse hacia él. En la tienda cerrada, sin luz, todo estaba en completa oscuridad, incluso los contornos de los objetos eran indistinguibles.
Pero Laura tenía la sensación de que Luis fruncía el ceño. Por su respiración un poco acelerada, adivinó que ni siquiera había cerrado los ojos. Y sin embargo, no dijo ni preguntó nada. El campamento estaba muy tranquilo por la noche, excepto por los grillos o los pájaros de vez en cuando. La tierra, que había estado al sol todo el día, había bajado un poco la temperatura, pero no del todo, y el saco de dormir de material aislante la hacía sentir un poco caliente. Laura sacó la mano fuera y tocó el móvil al lado. Quizás debería preguntarle a Martina qué había dicho exactamente. Acababa de desbloquear el teléfono cuando de la tienda vecina empezaron a escucharse ruidos suaves, vergonzosos. En ese momento, mejor no molestar a Martina. Laura deslizó el chat para preguntarle a Adrián si Martina le había dicho algo raro, pero por un lado, enviar mensajes a altas horas de la noche era un poco íntimo, y por otro, ¿y si las suposiciones de Martina fueran ciertas? Hablar de ello sería muy embarazoso. Miró fijamente el chat, finalmente decidió no hacerlo. En ese momento, la mano de Luis se extendió de repente y tomó la suya. Por la noche hay mucho rocío, la temperatura en la montaña baja, si dejas la mano fuera, te resfrías. En la oscuridad, Luis tomó su mano y la metió de nuevo en el saco de dormir. Entrelazó sus dedos con los suyos, acariciando su palma con suavidad, como un gesto inconsciente mientras pensaba, pero al final no habló. El silencio de la montaña y el cansancio del día hicieron que Laura se durmiera rápidamente. En la madrugada, como había dicho Luis, hizo frío, y Laura se acercó inconscientemente a la fuente de calor. Luis la abrazó instintivamente, pero al rato se levantó un poco, apoyándose en un brazo. Una vez que sus ojos se adaptaron a la oscuridad, la tienda no estaba en completa negrura. La luz débil de las luces indicadoras permitía ver los contornos de los objetos. Laura abrió los ojos entre sueños y vio a Luis mirándola. Estaban abrazados, su cabeza reposaba en su hombro. A través de la tela fina de la camiseta, su calor la envolvía, incluso podía escuchar su corazón latir, y su respiración acariciaba su cuello. Pero no era la respiración profunda y lenta del sueño. Al levantar la vista, vio que él tenía los ojos abiertos. ¿Qué pasa? El sueño desapareció, y no pudo evitar preguntar. Luis no respondió, sus ojos brillaron, y de repente se inclinó y la besó. Al principio no acertó el blanco, solo rozó sus labios, luego ajustó la posición, tomó su nuca con la mano y profundizó el beso. El espacio en el saco de dormir era reducido, el cuerpo caliente de Luis la rodeaba por completo, besándola apasionadamente. El poco sueño que le quedaba a Laura desapareció con ese beso intenso. Inconscientemente quiso preguntarle por su comportamiento extraño. Pero Luis no le dio tiempo para hablar. Esa noche, Luis fue más fuerte y más tierno que nunca. Abrazó una de sus piernas, con una velocidad y fuerza superiores a las habituales. Pero sus manos eran sumamente tiernas, deslizándose lentamente por su piel, acariciando cada centímetro, mientras depositaba besos calientes en su nuca sensible y sus hombros. Laura se sintió embriagada, el único pensamiento en su mente era no gritar demasiado fuerte. Pero de vez en cuando no podía evitar emitir un gemido ahogado, lo que la preocupaba. Como Luis estaba detrás de ella, no podía alcanzarle, así que agarró la camiseta que acababa de quitarse. Sus labios estaban llenos de su aroma familiar. Su cuerpo caliente se pegaba a ella, como si nunca se cansara. Se sentía como un pastel de lava tembloroso. Luis. Cuando estuvo a punto de alcanzar el límite, soltó la ropa y susurró su nombre. Pero ese llamado no hizo que el hombre detrás de ella disminuyera el ritmo, solo giró su cabeza y la besó con fuerza. Capítulo 27. Ver el amanecer. Al día siguiente, Laura se despertó con el despertador. Al desbloquear el móvil, vio un mensaje de Martina enviado en la madrugada, diciendo que no iría a ver el amanecer. Laura miró a su lado, Luis seguía dormido, con respiraciones profundas y lentas, como agotado. Pensando en su comportamiento salvaje de la noche anterior, no pudo evitar darle un puntapié, pero ni siquiera se movió, así que se resignó y se levantó molesta. A las 4 de la mañana, el cielo todavía era un azul intenso como la tinta. El sol estaba debajo de las nubes lejanas, el rocío cubría la vegetación, y el aire fresco al inhalar lo despertó por completo. Después de ir al baño, Laura abandonó la idea de volver a dormir, se sentó en la entrada de la tienda, mirando hacia donde saldría el sol, esperando pacientemente. El viento en la cima jugaba con sus cabellos, quizás la brisa entró por la puerta de la tienda y despertó a quien estaba dentro. Pronto, se escucharon ruidos en la tienda. Al girarse, vio a Luis saliendo agachado. ¿Ya estás levantada? ¿Por qué estás sentada aquí? Esperando el amanecer. Aquí.
Luis se sentó a su lado, miró alrededor y dijo, hay un pabellón en la cima, la vista es mejor. Martina se lo había dicho, pero ¿podría subir? Con la forma en que él la había abrazado la pierna la noche anterior, las moretones en su cintura y las piernas doloridas como si se dislocaran, apenas podía moverse, ¿cómo iba a subir a la cima? No puedo caminar. Laura le lanzó una mirada airada, con el mal humor de recién despertar. Luis recordó su comportamiento de la noche anterior y mostró un poco de remordimiento. Te llevaré a cuestas. Vi el camino ayer, no es muy lejos, como 10 minutos a pie. Puedo cargarte. Luis, al ver que Laura dudaba, añadió, tengo fuerzas para eso. Claro que sí, después de lo que hizo anoche, debería tenerlas. Con eso, Laura no dudó más, rodeó su cintura con una mano, se pegó a su espalda y dijo, vamos. Luis pensaba hacer una rápida limpieza, pero como Laura ya se había subido, se agachó, vale. En el amanecer, el bosque olía a humedad y tierra fresca, con partículas de niebla flotando en el aire, filtradas por las hojas densas de los árboles altos. Laura entregó todo su peso a Luis, descansando tranquilamente en su espalda ancha, admirando el paisaje mientras respiraba el aire fresco. El mal humor por no haber dormido bien desapareció gradualmente. El camino que debía tomar 10 minutos, les llevó casi media hora. No porque Luis caminara lento, sino porque Laura quería detenerse a mirar cada cosa. Además, con la niebla matutina, él temía resbalar, así que redujo el paso. Cuando llegaron al pabellón, el cielo nublado ya tenía un tono blanco cremoso, anunciando la llegada del sol. Luis la dejó en un lugar con buena vista, y apenas se sentaron juntos, el sol empezó a asomar. Rayos brillantes se filtraban entre los bordes de las nubes, dejando luces doradas y rojas que se intensificaban hasta teñir todo el cielo. El amanecer inundó el espacio, disipando las tinieblas y dejando un paisaje radiante. El amanecer es hermoso. Sí. Era la primera vez que se sentaban juntos a verlo. El momento fue tan hermoso que hicieron olvidar todos los problemas. No habían besado bajo las estrellas, pero un beso al amanecer podría compensar ese regalo en el futuro. La luz cálida del sol recién nacido iluminaba el rostro de Luis, suavizando sus facciones angulares. Laura lo miró y no pudo evitar tocar su palma con el dedo. Él giró la cabeza, sorprendido, pero no bajó la vista para besarla. Cuando ella estaba a punto de enojarse, dijo, no me he cepillado los dientes. ¿Por qué no había pensado en eso cuando la besaba con tanta fuerza en la madrugada? Aún así, Laura rodeó su cuello y acercó sus labios a los suyos. Luis la abrazó más fuerte al retirarse, pegando su frente a la de ella, y después de un rato la volvió a abrazar contra su pecho. Después del amanecer, descendieron por el mismo camino. Apenas salieron del bosque, escucharon ruidos. Martina y los demás se habían levantado y estaban preparando el desayuno a la luz del alba. Yo puedo caminar sola. Laura, avergonzada de que se burlaran, intentó bajarse de su espalda. Pero Luis no pareció escucharla y siguió hacia el campamento. Bájame. Aquí puedo ir sola. Cuando el campamento estaba cada vez más cerca, Laura se apuró. Luis siguió caminando, incluso apretó su mano más fuerte. Pronto, las personas en el césped miraron hacia ellos al escuchar el ruido. ¿A dónde habéis ido? Martina fue la primera en hablar, mirando a Laura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te lleva a cuestas? Yo. Laura no sabía qué decir. Le duele la pierna. Luis respondió por ella. Fuimos a ver el amanecer arriba, y ahora le duele, así que la llevo. Laura, al no poder escapar, inventó una excusa. ¿Duele la pierna? El camino no es largo. ¿Otro calambre? Adrián frunció el ceño, mirando inconscientemente su tobillo, pero cayó al ver su hombro. Laura se giró confundida y se dio cuenta de que su camisa se había resbalado, dejando ver unas marcas rojas en el hombro. Se sonrojó y se escondió en la espalda de Luis, mordiéndole fuertemente de frustración. Capítulo 28. Los consejos sinceros del suegro. El campamento no tenía más que montañas y agua, así que después del desayuno, todos empezaron a recoger las cosas para regresar. Martina no volvió a mencionar las suposiciones de ayer, y Laura tampoco preguntó. Si incluso Martina, que no guarda secretos, se callaba, debía ser porque hablarlos solo traería vergüenza. Pero la actitud de Luis hacia Adrián había cambiado claramente. Ayer, aunque estaba un poco alerta, al menos fue cortés e incluso intentó presentarle una novia. Después de una noche, su actitud se volvió sutil, miraba a Adrián con cara de disgusto, con miradas de escrutinio y hostilidad, y hablaba aún menos. No sabía si se molestaba por las bromas de Adrián o por las teorías de Martina.
Cuando Adrián lo miraba, Luis se acercaba a Laura y hacía gestos cariñosos, como reclamando su territorio. Laura no sabía si era celos o simple posesión. Podría explicarlo, pero no tenía ganas. Primero, Adrián nunca había dicho nada ambiguo. Segundo, si Luis no preguntaba, que se lo quedara callado. De todos modos, le gustaba verlo preocupado por ella. Así que decidió creer que estaba celoso. De regreso del campamento, empezó a llover, una llovizna que se volvió fuerte hasta la madrugada, como lavando el calor acumulado. El calendario marcaba el fin del verano, y con la lluvia, la temperatura bajó y el aire se volvió fresco. El calor había hecho que Laura se sintiera cansada, pero después del descanso, su energía volvió. Ese fin de semana, su padre la invitó a cenar, así que Laura llevó a Luis directamente a la cancha de tenis, ya que su padre solía jugar los sábados por la tarde. Luis no jugaba al tenis desde hacía años. Para no defraudar a su suegro, practicó 2 noches en la cancha del barrio, lanzándose pelotas solo porque no encontró a nadie para entrenar. Laura se sentaba a un lado, y de vez en cuando le lanzaba una pelota, pero con ángulos tan malos que Luis casi nunca las cogía. Él no se enojaba, solo las recogía, haciendo que Laura se sintiera como si estuviera paseando a un perro. Se dice que practicar al último minuto ayuda, y aunque su técnica no era la mejor, Luis tenía resistencia. Después de 2 días de entrenamiento, jugaba con cierta soltura. Su padre le lanzó varias pelotas rápidas, y las cogió con agudeza, aunque sus devoluciones no eran perfectas, mantuvo el equilibrio. En cambio, su padre, que ya había jugado un set antes, empezó a cansarse después de 2 partidos. Sudaba mucho y sus movimientos se volvieron lentos, mientras que Luis jugaba con calma, manteniendo el rally. En el punto decisivo, Luis hizo una devolución impresionante, y su padre, viendo la distancia, se rindió directamente. Los jóvenes tienen más energía, no hay nada que hacer. Al bajar de la cancha, su padre se quitó la toalla del hombro, se secó el sudor y jadeó. Laura le lanzó una mirada reprobatoria a Luis, molesta porque no lo hubiera dejado ganar. Luis se sintió injusto, su suegro jugaba todas las semanas, era bueno, y si él hubiera hecho trampa, lo habría ofendido. Además, no esperaba que no cogiera el último punto. El padre de Laura, que era muy competitivo, se negó a volver a jugar y pidió a Laura que lo reemplazara. Laura jugaba peor que Luis, y después de las noches con Luis, no tenía energía. Hizo un par de golpes y se rindió. De regreso a casa, faltaba tiempo para la cena, así que su padre sacó un tablero de ajedrez y pidió a Luis que jugara con él. En los juegos de estrategia, Luis era más hábil. Aprendido la lección del tenis, dejó que su padre ganara sin que se notara, lo que lo hizo muy contento. Qué raro que tengas tiempo hoy para acompañarme. Te haré un buen té. Sacó su preciado puer y una tetera de porcelana, vertiendo la primera infusión en la taza de Luis, instándole, prueba. Luis sabía un poco de té por el trabajo, pero no como su suegro. Ante su mirada expectante, solo pudo decir, está muy bueno. No sabía explicar por qué, así que añadió, suave y cremoso. Su padre negó con la cabeza, todavía te falta beber más. Pero es verdad que desde que te casaste con Laura, estáis muy ocupados. Rara vez venís a cenar, y menos tiempo tenéis para sentaros a tomar té. Dijo, insinuando que pasaban poco tiempo juntos. Luis se sonrojó de vergüenza. Su padre suspiró y continuó, cada generación tiene sus problemas, y entiendo que tenéis presión. Pero debéis dedicar tiempo a la familia, a los mayores, antes de que sea tarde, y a vuestras parejas. Laura parece tranquila, pero tiene el carácter de su madre, cuando se enfada. Se calló, suspiró y le volvió a llenar la taza, no quiero que cometas mis mismos errores. Luis asintió, lo sé. ¿Lo sabes? Laura escuchaba desde la puerta con una bandeja de frutas, pensando, ¿qué sabes tú? Capítulo 29 Indicios. El divorcio de su padre y madre fue por un motivo cursi. Su padre estaba siempre ocupado con el negocio, y su madre volvió a ver a su primer amor. Al final, eligió el amor en lugar de la familia. Laura la odió durante años, hasta que se casó y empezó a entenderla, pero nunca le contó a Luis, que tenía amnesia, los detalles. Ahora, él decía que lo sabía. ¿Qué sabía? Solo estaba sintiendo para complacer a su suegro. Luego escuchó a su padre decir, no digas siempre que lo sabes, hazlo. Como con los hijos, lo dices cada vez, pero aún no tengo nieto. Todos mis amigos ya cuidan a sus nietos, yo solo juego al tenis y pesco. Han pasado 3 años de matrimonio, ¿cuándo vais a tener un hijo para que yo lo disfrute? Su padre insistía, como siempre.
Ya tenía un nieto, el hijo de su hermana mayor, Isabella, que tenía 6 años, pero vivía en el extranjero y solo venía en Navidad o en el Festival del Medio Otoño. Por eso, presionaba a Laura y Luis. Luis no recordaba nada. Si recuperaba la memoria, probablemente aún no querría hijos. Y si lo hacía, su matrimonio terminaría. No debían darle falsas esperanzas. Laura se acercó a la puerta y la abrió para entrar. Dentro, Luis sonreía y evitaba la pregunta. Ya casi es el Festival del Medio Otoño, ¿vendrán Pedro y los demás? Oí que Isabella está embarazada de nuevo. Pronto tendrás otro nieto. Añadió. Laura se quedó helada en la puerta. Después de la amnesia de Luis, Laura nunca habló de Isabella, que vivía en el extranjero con su madre. En el grupo familiar, Isabella compartía fotos de Pedro, pero Luis solo preguntó una vez, y ella respondió vagamente. Nunca le dijo que Isabella volvía en el Festival del Medio Otoño, ni menos que estaba embarazada de nuevo. Isabella no usaba Moments, y solo publicó una foto en Instagram sin detalles. ¿Cómo sabía Luis que estaba embarazada si no recordaba nada? ¿Crees que finge tener amnesia? Le preguntó Martina al día siguiente. No exactamente. Laura frunció el ceño, al principio no parecía falso, pero quizás ya ha recuperado la memoria. ¿No te ha dicho nada? No. Laura negó. Recordó que en el camino de regreso, le sugirió ir al médico a revisar, pero él negó, diciendo que se sentía bien, como si olvidara que tenía amnesia. Creo que quiere seguir fingiendo. Dijo, aunque no entiendo por qué. ¿Por qué no se lo preguntas directamente? Laura se calló, ya casi es el Festival del Medio Otoño. Después de la fiesta. Isabella y su familia vendrían, y no quería arruinar la reunión con un divorcio. Capítulo 30. El cambio de roles. La cáscara de huevo blanca se rompió contra el borde de la sartén, y la clara transparente con la yema amarilla cayeron en la sartén de hierro, haciendo un chirrido instantáneo. Luis tiró la cáscara a la basura, sacó unas lonchas de jamón del refrigerador y las puso en la sartén precalentada. Cuando los bordes del huevo empezaron a ponerse blancos y el jamón emitía un aroma tostado, volvió al horno y sacó las tostadas doradas. Un desayuno simple estaba casi listo. El huevo estaba bien frito, con la yema apenas cuajada, el tipo que a Laura le gusta. Luis untó mermelada de ciruela en las tostadas, abrió una lata de atún, esparció los trocitos y vertió mayonesa. Luego se quitó el delantal y se dirigió a la habitación. Levántate. Abrió las cortinas gruesas y le habló suavemente a la persona en la cama. La luz del sol entró por la ventana y cayó sobre el rostro de Laura, que tembló las pestañas y luego se cubrió la cara con la manta. Todavía no estás despierta. Luis se sentó en el borde de la cama y levantó ligeramente la manta. Debes ir al trabajo. Laura no respondió, solo se apretó más la manta y se dio la vuelta. Déjame dormir un poco más. Pero llegarás tarde. Intentó quitarle la manta. Ella hizo pucheros. Cariño, ¿nadie te ha dicho que eres muy molesto así? Luis se sorprendió un momento, luego dejó la manta y salió silenciosamente de la habitación. Volvió abajo, llevó los 2 platos a la mesa, lavó 2 vasos y vertió jugo de frutas. Las flores en la mesa estaban un poco marchitas. Las llevó a la cocina, quitó las hojas marchitas, cambió el agua y las volvió a colocar. Laura aún no bajaba, así que Luis se levantó de nuevo, limpió los platos y la encimera. Cuando terminó, por fin escuchó los pasos corriendo escaleras abajo. Laura ya estaba totalmente vestida y se cambiaba los zapatos en el zaguán. ¿Ya estás despierta? Hice desayuno, come primero. Gracias. Cariño. Laura se acercó a la mesa para alabarlo, pero enseguida mostró una expresión de contrición, pero ya no hay tiempo. Entonces llévalo al coche. Al fin y al cabo, eran sándwiches, se podían empaquetar. No, es molesto. Además, hoy no tengo ganas de sándwich. Laura habló mientras se cambiaba los zapatos. Antes de que Luis pudiera empaquetarlo, abrió y cerró la puerta con rapidez, sin mirar atrás siquiera. Luis se quitó el delantal de nuevo, miró los platos en la mesa y perdió el apetito. Tiró los 2 sándwiches a la basura. Por la noche, al regresar del trabajo, la casa estaba vacía, como era de esperar. Ya llegué a casa. Aún así, Luis envió un mensaje. Llevó las verduras y carne compradas en el camino a la cocina, desempacó los ramos de flores nuevas y reemplazó los viejos en la mesa y la mesita de centro. Después de terminar, por fin recibió una respuesta de Laura. Todavía estoy trabajando horas extras. ¿Qué horas extras podía tener su trabajo? Luis miró el chat. ¿Hasta qué hora? Borrado.
¿Vas a volver a cenar? Borrado. ¿Sabes qué? También borrado. Escribió y borró varias veces. Al final, el mensaje que recibió Laura fue: voy a cocinar primero. Termina pronto y vuelve. Laura miró el móvil. Desde que recibió "ya llegué a casa", no había cerrado el chat. El indicador escribiendo parpadeaba varias veces, como si hubiera dudado mucho antes de enviar ese mensaje. Comparado con la pregunta de anoche, voy a hacer sopa, ¿qué tipo quieres?, esta frase era más inteligente. Ya sabía que con preguntas no obtendría respuestas rápidas, así que dejó de preguntar. Desde que empezó a sospechar, Laura lo había probado varias veces y confirmó que Luis había recuperado la memoria. Pero él seguía fingiendo que nada pasaba. Seguramente había vuelto a recordar hace tiempo, pero aún la trataba como a una tonta. Al principio quiso descubrirlo, pero al pensar que Isabella y su familia vendrían en el Festival del Medio Otoño, cambió de idea. Decidió seguir jugando a la farsa. Él solía estar ocupado, ahora quería que sintiera lo que era tener una pareja ausente. Desde el fin de semana, inventaba excusas de trabajo, salía temprano y llegaba tarde, no comía la comida que él hacía y respondía sus mensajes horas después. Por las noches, en la cama, decía estar cansada para evitar intimidad. Así pasó 4 días, y Luis notó algo raro, queriendo hablar con ella, pero ella evitaba cualquier conversación. Quería que probara lo que ella sufrió antes. La paciencia de Luis era mayor de lo que esperaba. Cada mañana seguía haciendo desayuno y despertándola, cada tarde compraba comida y esperaba su regreso. Aunque ella no comía nada, él seguía insistiendo. Él realmente estaba ocupado antes, pero ella ahora fingía estarlo. Laura miró el chat y sintió un poco de piedad. Justo entonces, Martina envió un mensaje: ¿estás libre esta noche? ¿Salimos? Capítulo 31. La mentira descubierta. Media hora después, Laura llegó a un gimnasio de lucha según la dirección de Martina. Hola, ¿buscas entrenar? Tenemos kickboxing, muay thai, lucha libre. Un empleado la saludó entusiastamente. Antes de que terminara, Martina ya la llamaba desde adentro: entra rápido. ¿Esto es lo que llamas salir? Laura entró, mirando la ring de boxeo con incredulidad. El boxeo es divertido, últimamente me he enganchado. Laura no pudo evitar rodar los ojos. Adrián hizo esto. Sí, no quiso ir a un trabajo estable ni ayudar a papá, así que abrió este estudio. Martina se quejó: ya lleva una semana abierto y apenas tiene clientes. Los negocios crecen poco a poco. Invita a tus compañeros y amigos, ¿no? Por eso te llamé. Martina le entregó un par de guantes de boxeo. Prueba. Ante la insistencia de Martina, Laura finalmente se cambió de ropa y subió a la ring. El entrenador era una mujer de su misma estatura, que la hizo calentar, explicó la postura básica, los golpes directos y los hooks, y luego empezó a practicar. Golpe directo, directo, ok. Usa el hombro, ok, patada, otra patada. El entrenador sostenía los targets, indicándole que golpeara con fuerza. Laura sacaba puños y levantaba piernas, pero después de 2 series se cansó. De repente, alguien comentó detrás: ¿golpeas tan suave? ¿Te crees que la entrenadora no merece más? Sin mirar atrás, reconoció la voz de Adrián. ¿Qué haces aquí? Laura pidió al entrenador que le quitara los guantes, se secó el sudor con papel y lo miró. Martina dijo que ibas a una cita. ¿No te gustó la chica? Solo un trámite. Adrián le entregó una botella de agua. ¿Qué te parece el lugar? ¿La decoración? ¿O qué? La experiencia general. Está bien. Me gusta el color. Probé boxeo en un gimnasio antes, pero la ring no era tan grande. Aquí es más cómodo. Laura confesó sus impresiones. Después de que habló, Adrián se quitó los zapatos y subió a la ring, tomando los targets del entrenador. Seguimos. ¿Tú me vas a entrenar? Sí, vi que no usas fuerza. Si crees que el entrenador Pérez es pequeña, yo te ayudo. Laura. En realidad tengo que irme, que nuestro entrenador Pérez te siga. El entrenador Pérez le volvió a poner los guantes a Laura, bromeando: aunque boxea mal, sostener targets es su especialidad. Después de decirlo, le dio un palmadito en el hombro y se fue. Laura miró a Adrián: empecemos. Imagina que soy a quien más odias y golpea. Adrián dijo. Comparado con el entrenador Pérez, Adrián era alto y musculoso, lo que daba más confianza. Mientras gritaba one, two en inglés, con órdenes más rápidas, Laura aceleró los golpes, cada vez más fuertes,
pareciendo un experto en Muay Thai. Martina, al verlo, sacó el móvil y grabó un video. Un chico guapo y una chica bonita practicando boxeo, qué escena tan atractiva. Material publicitario perfecto. Lo subió al Moments con el texto, oferta de apertura, inscríbete y te regalamos un entrenador guapo. En media hora, recibió numerosos comentarios y me gusta. La belleza es la clave del tráfico. Se maravilló, hasta que vio un avatar familiar en la lista de me gusta. Maldición. Le mostró el móvil a Laura, olvidé bloquear a Luis al publicar. Capítulo 32. Dejemos de fingir. Después de boxear, Laura fue a cenar con Martina y Adrián. Al regresar a casa, eran casi las 10. Tenía olor a humo de barbacoa, así que lo primero que hizo fue quitarse la chaqueta, la de ayer, que había dejado en el perchero, ya había sido recogida. La luz del zaguán estaba encendida, como si lo esperara. También brillaba la luz del estudio, desde donde salían palabras de Luis, empresa objetivo, acciones, fusión, claramente asuntos de trabajo. ¿Por qué regresaba a cocinar si estaba tan ocupado? Al pasar por la cocina, Laura vio la olla en la hornalla y no pudo resistir a abrirla. Sopa de ternera con tomate, aún caliente en la cazuela de barro, oliendo delicioso. La cena no le había gustado, así que pensó en servirse un plato. En ese momento, escuchó la voz de Luis detrás. ¿Tienes hambre? No. Solo veía qué sopa habías hecho. No, no puede comer. Ha resistido 4 días, no va a fallar por una sopa. Cerró la tapa y abrió el refrigerador. Vengo a buscar hielo. Boxear sí quema calorías, pero también cansa las piernas. En el gimnasio no lo notó, pero en el camino de regreso, el tobillo le dolía. A la luz, vio que estaba morado. Un compreso frío podría aliviarlo. Se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y colocó el hielo envuelto en toalla en el tobillo. Luis salió de la cocina con una lata de cerveza y se sentó en el sofá frente a ella, mirándola. Su teléfono sonó varias veces, pero no lo contestó. Laura se molestó. No lo apagas si no vas a contestar. Luis finalmente lo contestó. Jefe, creo que no funciona. La voz desesperada de Javier llenó el salón. Luis frunció el ceño y se fue a la terraza. Parecía que la empresa tenía problemas. Javier estaba muy agitado, Laura lo escuchaba desde lejos. Luis solo dio algunos consejos y colgó, repitiendo, no puedo irme, arréglalo tú mismo. Javier te pide que viajes. ¿Por qué no vas? Preguntó Laura al verlo regresar. ¿Crees que puedo irme ahora? Luis replicó, insinuando algo. Ah. Laura se levantó, apaga la luz, voy a dormir. El hielo no ayudó mucho. Cuando la agua de la regadera golpeó la zona morada, sintió dolor. Luis entró al baño mientras ella se secaba. ¿Qué haces aquí? Laura se cubrió instintivamente. Ha estado evitando la intimidad 4 días, y él nunca insistió. No esperaba que entrara sin tocar. Vengo a lavarme la cara, explicó Luis. Una excusa obvia. Pero solo la miró a través del vapor, se acercó al lavabo y se mojó la cara con agua fría. Laura lo miró desde el espejo, se secó y salió corriendo. En la cama, solía tocarse en sueños, pero últimamente él dormía en el sofá. Esta noche, sin embargo, Luis entró a la habitación. Tenemos que hablar. Mañana tengo que trabajar. ¿Trabajar o boxear? Luis finalmente lo dijo. Laura recordó el me gusta en el Moments de Martina y se sintió culpable. Solo fui a probar. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? Luis se sentó en la cama, ya sé que has descubierto que he recuperado la memoria. Laura se sorprendió. ¿Por qué sigues fingiendo? Preguntó él. ¿Por qué tú empezaste? Ella replicó. Luis calló, luego suspiró, lo siento. Lo siento por antes, por no prestarte atención, por olvidarte. Laura miró sus ojos, que reflejaban arrepentimiento. Ya casi es el festival del medio otoño. Dijo al final, dejemos de fingir hasta que se vayan los invitados. Luis asintió. Pero esa noche, en la oscuridad, él la abrazó desde atrás. ¿No vas a dormir en el sofá?, susurró ella. Por 4 días ha sido suficiente. Responder, besando su cuello. La guerra de silencio había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 33. La conversación. Laura quería esperar hasta después del festival del medio otoño para hablar, pero fingir más parecía un examen de actuación.
Ya recuperaste la memoria y yo lo sé. Dejemos de fingir. Finalmente lo dijo, aunque no era el mejor momento. Luis no se sorprendió, solo preguntó, ¿cuándo lo descubriste? La otra vez que tomaste té con mi padre. Laura confesó, luego lo acusó, ¿y tú? ¿Cuándo recordaste? En el campamento. Luis respondió. Ah. Laura lo había adivinado, así que solo asintió. ¿Recuerdas lo que te dije antes de la amnesia? Ya que hablaban claro, no quiso dar rodeos. Hubo un silencio de media minuto. ¿Por qué? Luis preguntó, ¿porque Adrián volvió? ¿Adrián? ¿Qué tenía que ver con él? Laura se enfadó, mentiras. No culpes a los demás. Es problema nuestro, entre tú y yo. Se levantó de la cama, pero se golpeó el tobillo dolorido. Uf. Se agachó, sosteniéndolo. Luis miró el lugar, es una contusión. Mejor ponerte ungüento. ¿Contusión? Solo me golpeé ahora mismo. Pero el dolor era intenso, así que la leve colisión ya la molestaba. Luis no argumentó, fue a buscar el ungüento. De repente sintió calor en el tobillo. Al reaccionar, Luis lo sostenía en la mano. Este ungüento puede doler un poco, aguanta. Colocó su pie en su muslo y abrió la botella. Laura quiso zafarse, pero él la agarró, aún no nos divorciamos. Vertieron un líquido rojo transparente en la palma, lo frotó hasta caliente y lo aplicó en el morado. La textura pegajosa y el calor de su mano hicieron que se sintiera relajada, como un masaje. Laura se relajó, agarró una almohada y lo miró. Luis habló de nuevo, ¿tienes que divorciarnos? Si hay problemas, debemos solucionarlos. Dijo, fui mi culpa el pasado, estaba demasiado ocupado y te ignoré. Puedo cambiar, volver a casa a tiempo, hacer tareas, acompañarte de compras. ¿Algún otro requisito? Avísame. Mientras masajeaba, la miró con seriedad, como dispuesto a cumplir todo. El enojo de Laura disminuyó, pero negó, ¿por qué tengo que ser yo? Sé que necesitas un matrimonio para tu imagen y para los padres, pero si nos divorciamos, puedes buscar a otra persona, obediente, que no se queje de tu trabajo, que no exija tareas ni hijos. Laura continuó, con tus condiciones, puedes encontrar a alguien que te tolere. ¿Por qué insistes en mí? ¿No estás cansado de fingir? O tal vez, como dice Adrián, los hombres quieren una esposa con estudios, hogareña, buena familia y joven. No has encontrado a nadie mejor. Al mencionar a Adrián, Luis apretó más fuerte el tobillo. Ella gimió, y él suavizó la presión. ¿Por qué no puedes ser tú? Prometí cambiar. ¿Por qué insistes en divorciar en lugar de intentarlo? Siguió masajeando, con la luz creando sombras en sus facciones, luciendo tierno y concentrado. Laura recordó momentos del matrimonio, silencios, diálogos cortos, ausencias, pero también, cuando no estaba ocupado, limpiaba, ayudaba en la cocina, recordaba cumpleaños, era generoso con sus amigos. Si quisiera, podría ser un marido perfecto. Creía en sus promesas. ¿Pero no surgirían nuevas quejas? Capítulo 34. La confesión. Estar molesta no era por las tareas o el horario, sino por su actitud. Quería sentirse querida y consentida. Antiguamente no le importaba el trabajo, pero al darse cuenta de que lo amaba, necesitaba saber su lugar en su corazón. Tenía que probar su afecto una y otra vez. Si lo toleraba, al menos tenía algo de sinceridad, si hacía cosas por ella, debía importarle. La razón de molestarle era que lo amaba. Solo al pedirle favores sentía respuesta a su amor. Ese era el problema. No quiero seguir contigo. Usamos 3 años para demostrar que el matrimonio fue un error. Tu trabajo es una causa, pero el mayor problema. Laura respiró hondo, ¿no lo entiendes? Queremos cosas diferentes. ¿Diferentes? Sí. Laura explicó, tú quieres un matrimonio presentable, yo quiero más, conversación, comunicación, compartir problemas, y lo más importante. ¿Qué? No pudo seguir. Luis insistió, dímelo. Ya había terminado de aplicar el ungüento, cerró la botella y la miró fijamente. El amor. Finalmente lo dijo, mirando abajo, ¿qué otra cosa? 2 personas sin amor viviendo juntas como compañeros de piso. ¿No es aburrido? ¿Juntas por fuerza? Luis se quedó sin aliento, ¿no tenemos ningún sentimiento? Claro que sí, hasta con un perro se crea afecto. ¿Pero crees que es suficiente? ¿Ese tipo de sentimiento basta?
La compañía genera lazos, pero si no es amor, solo hay esperanza y decepción. Laura lo miró, con emoción en los ojos. ¿Estás diciendo que? Sí. No tuvo miedo de admitirlo, quiero un matrimonio de amor mutuo. No digas que el amor se convierte en cariño familiar. Como esposa, quiero que mi marido me ame, que yo sea su prioridad, que me haya elegido por amor, no por no encontrar a otra. Lo dijo todo, con ira en la voz. Luis se quedó quieto, luego la agarró de la mano. ¿Qué estás pensando? Antes de responder, él la llevó a su pecho. No tengo una primavera blanca. Eres tú quien está aquí. Tú. Quiso negarlo, pero su tono era serio, sus ojos firmes y calientes. ¿Cuándo? Preguntó confundida, ¿en estos 2 meses de amnesia? Luis negó, hace mucho tiempo. Capítulo 35. El brote. La madre de Luis siempre lamentó no haber tenido una hija. La señora Fernández es muy afortunada, sus 2 hijas son tan encantadoras. Cuando la familia Fernández se mudó al vecindario, su madre solía decir eso con suspiros, el bebé que perdí, quizás hubiera sido una niña. Si hubiera nacido, se parecería a mí o a tu padre. O tal vez a ninguno, como tú. Entonces miraba a Luis, Luis, si tuvieras una hermana, ¿prefieres que sea refinada o juguetona? Como Laura y Isabella del vecindario, ¿cuál te gustaría más como hermana? Primero, su madre ya era mayor para tener hijos, y segundo, el carácter no se elige. Y entre las hermanas Laura. La respuesta era Laura. Aunque Isabella fue la que primero se acercó a él y mantuvo más contacto. Desde que descubrieron que eran vecinos, Isabella lo saludaba con entusiasmo en la escuela y fuera, le pedía ayuda con tareas y lo invitaba a ver sus partidos. Las familias eran amigas y su madre adoraba a Isabella, así que Luis no podía rechazarla. Admiracionaba a Isabella, pero cada vez que ella venía, miraba si Laura la seguía. Mismos rasgos faciales, pero personalidades opuestas. Isabella era educada y elegante, como una dama, Laura era como un chico, se sentaba en la calle a jugar con gatos y perros sin importar su apariencia. Quizás porque Laura fue la que entró a su jardín un día, prefirió su espíritu juguetón. A diferencia de Isabella, que se centró en sí misma y buscaba ser la mejor, Laura era extraña, se interesaba por cosas raras, pasaba tiempo en actividades que la mayoría consideraba inútiles. Si Isabella era predecible, Laura era sorprendente, nunca se sabía qué diría o haría. No estaba limitada por reglas sociales, no creía que lo bueno para los demás fuera bueno para ella. Tampoco disfrutaba de la admiración como Isabella, sino que se solidarizaba con los normales, se agachaba para mirar niños, animales o flores, creía en la belleza de lo cotidiano y aceptaba a quienes los demás juzgaban. En comparación, Isabella era excelente mundanamente, pero Laura tenía un alma más suave, viva e interesante. Si tuviera una hermana, quisiera que fuera como Laura. Pero ella no parecía querer un hermano. En la calle, solo respondía si él saludaba primero. Cuando su madre la invitaba a casa, se marchaba al verlo llegar, hablaba mucho con amigos y familia, pero con él se quedaba callada. Él no la había ofendido, así que atribuyó su actitud a la adolescencia. A los 11 o 12 años, los niños evitan al sexo opuesto. No le dio importancia hasta que Isabella mencionó el sobre de amor de Laura. Era el 2.º año de secundaria. Un día, Isabella le pidió, ¿me ayudas? Un chico me molesta, ¿puedes fingir ser mi novio? Luis sabía que Isabella sentía algo por él y mantenía distancia. Eran vecinos y compañeros, así que interactuaban, pero Isabella nunca dijo nada ambiguo. Al pedir ayuda, sospechó que quería avanzar. Pero no sentía lo mismo, así que respondió, si te molesta, dile claramente. Creo que entenderá. Isabella calló, tienes razón, evitaré malentendidos. Oye, ¿tienes a alguien que te guste? Luis pensó en Laura, pero negó, no. Yo tampoco. Luego suspiró, ¿no es extraño? Nosotros no tenemos novios, pero las personas más jóvenes son más audaces. ¿Te refieres a Laura? Sí, el otro día se le cayó un sobre de amor. La pillé, pero negó todo. ¿Alguien se lo dio a ella? No, ella se lo escribió a alguien. ¿A quién? Al hermano de un compañero, Adrián. Es de nuestro grado, muy famoso en deportes. ¿Lo conoces? Adrián. Recordó a un estudiante atlético, pero no su clase. En ese momento, todo se volvió borroso, incluso la voz de Isabella. Desde entonces, Luis se dio cuenta, no solo la veía como hermana, la quería. Se inscribió en el equipo de baloncesto para conocer a Adrián.
Adrián jugaba muy bien, Luis defendió con dificultad. Al descanso, vio a Laura en la grada. ¿Cuándo llegó? En la segunda mitad, Laura gritaba, «¡Ánimo, Adrián!». Golazo. Luis, que no era competitivo, sintió la necesidad de ganar al escucharla. Pero perdieron. Al finalizar, Adrián se acercó a Laura buscando elogios. Viéndolos interactuar, y recordando cómo Laura lo evitaba, Luis comprendió, no era por la edad, simplemente no le gustaba. Ella amaba almas vivas, y Adrián era eso para ella, más interesante que él. Su nuevo sentimiento se apagó al instante. Capítulo 36. Embriagado. Después del bachillerato, Luis se inscribió en una universidad británica. Antes del examen de ingreso, los padres de Laura se divorciaron. Isabella se fue a Suiza con su madre, y un año después también estudió en Inglaterra. No estaban en la misma universidad, pero mantuvieron contacto por su experiencia común. En segundo año, Isabella le declaró directamente su amor. Luis volvió a rechazarla. Se distanciaron. Pero sorprendentemente, cuando estaba en posgrado, recibió una invitación a la boda de Isabella. Se casó con un compañero de universidad, Diego, a quien no conocía. Asistió porque sabía que Laura estaría allí. Después del divorcio, Laura se quedó con su padre en China y se mudaron. Luis no la vio en vacaciones, y sus padres solo hablaban de los negocios de Grupo Fernández y su nueva esposa. Isabella ya no le hablaba, así que no podía preguntar por Laura. Antes de irse al extranjero, le dio su cucú a Laura. Esperó días a que lo agregara, pero olvidó revisar. Un mes después vio la solicitud, pero al responder, ya no se pudo contactar. 5 años pasaron. Luis no estaba obsesionado, pero curioso. ¿Cómo era ahora? ¿Había elegido a Adrián? En la boda, la vio. Era más hermosa, figura esbelta, cabello largo, ojos claros como arroyos, pero parecía triste, bebiendo sola. ¿Tenía problemas? No sabía nada de su vida ni si lo recordaba. La siguió con la mirada hasta que ella lo vio, sonrió y saludó. «Hey, Luis. ¿Me recuerdas?» «Claro, has crecido mucho». Miró su copa. ¿Mal humor? «No, solo, hay mucha gente, me agobia». Pensó un momento. «Conozco un lugar tranquilo». Después de la boda, la llevó a la barra del hotel. Quiso pedirle una bebida suave, pero ella eligió un cóctel fuerte. Rápidamente se puso borrosa. «Bebe con moderación», advirtió. «Estoy bien». Tomó otra copa y se atragantó. Él la ayudó a toser. Ella se giró, lo miró fijamente, los ojos brillantes por el alcohol, mejillas rojas. Se acercó y lo besó. En el momento que sus labios se tocaron, supo que no la podía rechazar. Tomó el control del beso. Al separarse, ella se tambaleó. «Me mareo mucho». Recuperó la cordura. «Estás borracha». «¿Dónde estás alojada?» «Te llevo». La ayudó a subir al ascensor y a su habitación. Se tambaleó al entrar, pero él la cogió a tiempo. La acostó en la cama, le dio agua y la tapó. «Debo bañarme y quitarme el maquillaje». Se levantó de repente. «Te busco una toalla». Fue al baño y se la dio. Ella la pasó bruscamente por la cara. Él se la quitó, la extendió y la limpió con cuidado. Ella levantó la barbilla, ojos húmedos, pestañas moviéndose, como un zorro tentador. Su respiración se aceleró. «Listo, duerme». Se levantó con esfuerzo. Ella lo agarró por la manga. «¿Algo más?» Se volvió a sentar. Ella negó con la cabeza, cerró los ojos y lo besó de nuevo. Capítulo 37. La primera noche. Esa noche, Laura se acercó a Luis, apoyando su nariz contra la suya, y con su suave mano agarrando su brazo, besándolo sin técnica. El alcohol y el perfume se mezclaban en ella, una fragancia suave y dulce. «Laura, estás borracha». Ella asintió, pero no soltó su cuello, respirando caliente en su rostro. Luego acarició su cara con los dedos, trazando sus cejas y ojos, y volvió a besarlo, los labios, la nariz, las mejillas. Cada beso quemaba su cordura. «¿Sabes quién soy?», preguntó. «Luis». Sus ojos estaban borrosos, pero la respuesta fue clara. Cuando volvió a besarlo, él no resistió y la tumbó suavemente en la cama. Esa noche, todo se descontroló. El alcohol y el deseo arrebataron su razón, y el calor de ella lo consumió. Laura estaba borracha, pero consciente, sabía que era él. Él la quería y estaba dispuesto a asumir responsabilidad.
¿Por qué no? Planeó regresar a China después de la maestría, y en un año, ella también se graduaría. Después, limpió su cuerpo con una toalla y la abrazó, soñando con el futuro hasta que se durmió en la madrugada. Al despertar, la cama estaba vacía. Buscó por todo el hotel y preguntó a Isabella, quien le dijo que Laura había tomado el primer vuelo a casa. Luis pidió su número, llamó varias veces, ocupado, sin respuesta. Una hora después, por fin contestó. El fondo era ruidoso. Laura pareció sorprendida al reconocer su voz, luego se calló y se mudó a un lugar más tranquilo. Luis, no soy tan tradicional. No tienes que asumir responsabilidad por... Estaba molesta y me emborraché. Olvidemos lo sucedido. Añadió. ¿Molesta? ¿Así que se acuesta con alguien? ¿O le importaba que Isabella lo hubiera querido antes? Pero Isabella ya estaba casada. Quiso defenderse, pero escuchó una voz masculina. ¿Con quién hablas? Era familiar. Luis se tensó. ¿Quién está contigo? Laura no respondió. La señal es mala. Colgué. Luego gritó, Adrián. No había colgado del todo, así que escuchó su pregunta. ¿Cuándo te vas? En los últimos años, Luis no tuvo noticias de Laura, pero sí de Adrián por el grupo de exalumnos. Estudió en la academia militar, luego trabajó en la frontera contra el narcotráfico. ¿Será que Laura estaba molesta por eso? ¿Había vuelto por él? Luis se sentía apretado en el pecho y colgó. Si ella no sentía nada, no la perseguiría. Continuó su maestría, hizo prácticas y luego regresó a China para emprender. Laura se quedó en la ciudad X para estudiar posgrado. Años pasaron, él ocupado con su empresa, ella con sus estudios. Solo se saludaban en fiestas familiares, con frases cortas. Hasta que un día en la cena, su padre habló de que Grupo Fernández buscaba citas para Laura. Luis preguntó, ¿no tuvo novio en la universidad? Su madre iluminó, ¿por qué no nos casamos con la familia Fernández? Capítulo 38. Terca y malentendidos. No fue después de la amnesia, Laura. Estuviste aquí mucho antes del matrimonio. Luis terminó su historia. Aunque el amor no era intenso antes del matrimonio, la escogió por gusto, no por compromiso. No tenía una primavera blanca. Laura lo miró sorprendida, un instante conmovida, pero luego evitó su mirada. No me mientas. Si realmente me quisieras, no habrías actuado así. ¿Cómo? Ella calló, recordando sus relaciones frías, sus besos mecánicos, la rareza con que lo hacían. Luis levantó su rostro. Ella apartó la vista, pero él la agarró de los hombros. ¿Crees que no siento deseo por ti? No me mires así. Trató de soltarse. ¿Quién sabe qué te pasó? Con la amnesia, eres otro. Él la agarró más fuerte. La amnesia me hizo ver la verdad. Tú también me quieres. ¿No lo notaste antes? Pensaba que solo querías un matrimonio y un hijo. ¿Recuerdas el festival del medio otoño pasado, cuando Isabella dijo que querías quedar embarazada al mismo tiempo que ella? Esa frase rompió el estancamiento. ¿Hace 2 años? Laura detuvo sus movimientos. ¿Oíste eso? Sí. Ella abrió la boca, luego murmuró, no era la verdad. Solo buscaba una excusa. Hace 2 años, la empresa de Luis estaba en crisis. Laura vendió su coche y hipotecó su casa para ayudar, pero él negó el dinero. Se sintió excluida, volvió a casa de su padre para el festival del medio otoño, y Luis llegó tarde a la cena, sin preocupación. Isabella notó su tensión y la preguntó después de la cena, ¿qué pasa con Luis? Cuando se casaron, Laura le dijo a Isabella que eran una combinación de edad y confianza, no amor. Nunca mostró sus sentimientos, excepto en la boda de Isabella. Isabella creyó que era un matrimonio de conveniencia. Lleváis 1 año casados y seguís siendo extraños. Laura no supo responder. Isabella era feliz con Diego y Pedro, y ella se sentía inferior. ¿Qué buscas en él? Tienes estudios, belleza, familia. Él cumple tus expectativas, ¿pero tú las suyas? Isabella insistió, las mujeres necesitamos afecto. ¿Sin él, estarás contenta? Laura se defendió con dureza, no pienso en eso. Quizás su genética. Me encantan los niños, y Luis es guapo, honesto e inteligente. Si no funciona, divorciamos. Pero un hijo con él valdría la pena. Incluso se lo creyó a sí misma. Isabella suspiró, entonces hazlo rápido. Yo y Diego queremos otro bebé para Pedro. Embarácese al mismo tiempo, así los niños serán compañeros. Luego vino la pandemia.
Luis estaba estresado, Laura cerrada el museo, en casa. Compró libros de preñez y trató de convencer a Luis cada noche. Ahora se dio cuenta, su vida sexual se deterioró desde entonces. Pensó que estaba cansado por el trabajo, pero había más detrás. Capítulo 39. Feroz y apasionado. ¿Así que fue por esas palabras? Laura se recuperó y miró a Luis con sorpresa. Parte de las razones. Luis frunció el ceño. En aquel momento, no sabía lo que Laura pensaba realmente. Aunque intentaba convencerse a sí mismo de que tener un hijo no sería malo, que tarde o temprano tendrían hijos. Pero cada vez que hacía el amor con Laura, al pensar que era para concebir un hijo, perdía la ganancia de eyacular. La vida sexual empezó a ser discordante. Él sostenía la empresa con dificultad, agotado todos los días. Justo en ese periodo, Adrián obtuvo el primer premio en una operación antidroga. Al mirarse a sí mismo, a veces no podía evitar dudar, ¿realmente era capaz? En aquellos días, estaba especialmente irritable. Cuanto más se preocupaba Laura por él, más se sentía frustrado. Atrapado por emociones negativas, prefería quedarse en la empresa en lugar de afectar a Laura. No era que no supiera que esto la haría sentir abandonada, pero pensaba que si aguantaba un poco más, si seguía ocupado hasta que la empresa estuviera estable, tomaría un largo descanso para resolver sus problemas con Laura, sobre lo que ambos necesitaban en el matrimonio, sobre los hijos. Sin embargo, no se esperaba que ella fuera la primera en pedir el divorcio. Aquella noche, cuando Laura propuso el divorcio, Luis se quedó helado. No sabía si estaba expresando su malestar o realmente quería divorciarse. Tenía que viajar de negocios al día siguiente para una importante reunión, así que propuso hablar detenidamente al regresar. En la cama, no pudo dormir, con la cabeza en un caos. Por un lado, temía que Laura hubiera tenido suficiente de su matrimonio y realmente quisiera divorciarse. Por otro, se preguntaba si tenía algo que ver con el regreso de Adrián. Recordaba claramente su frase despreocupada: si algún día no soy feliz, divorciémonos. Nunca imaginó que la verdadera razón de Laura para divorciarse fuera desear un amor correspondido. Hablando de ello, Luis realmente debería agradecer aquel accidente de coche. Si no hubiera sufrido amnesia, quizás nunca hubiera sabido la verdad. Agarró a Laura, con los ojos llenos de alegría por haberla recuperado. Es mi culpa. En aquel momento, no sabía que estabas mintiendo. Pero Laura seguía molesta. Se enojaba porque no la hubiera preguntado, y también se enojaba consigo misma por no haber sido sincera. Al pensar que habían perdido tanto tiempo por estos malentendidos, se sentía furiosa y frustrada, pero no sabía a quién echarle la culpa. Mordió los labios, a punto de sollozar. ¿Solo por esto? ¿Por una razón así? Repetía sin parar, con la voz temblando: 3 años de matrimonio, ¿hemos perdido 2 años por estos malentendidos? Lois no tuvo más remedio que abrazarla enteramente. Es mi culpa, dijo, acariciando su espalda suavemente y acercándose a su oído. Es mi culpa no haber sido lo suficientemente perspicaz para darme cuenta antes. Ella repetía una y otra vez. Él se disculpaba una y otra vez, la presionaba contra la cama, acariciando su rostro una y otra vez, besando su frente, sus ojos. Después, Luis se recostó sobre Laura. Ella lo dejó abrazarla. Capítulo 40. Sobre el niño. Como para compensar todos los días y noches perdidos, ambos dieron vueltas en la cama hasta la medianoche. Al día siguiente, al despertar, Laura vio el rostro agrandado de Luis. Su mano descansaba sobre su cintura, abrazándola íntimamente. La luz de la mañana suavizó los hermosos rasgos de Luis, pero recordando la noche anterior. Laura no los notó. Apretó las piernas doloridas e intentó zafarse con cuidado. Pero los fuertes brazos de Luis la sujetaban con fuerza, y sus empujones fueron ineficaces. Obligada a no hacer nada, susurró: necesito ir al baño. Luis, somnoliento, soltó los brazos, se giró boca arriba y expuso todo el torso a las sábanas. Estaba sin camisa, y las líneas tensas de su pecho estaban expuestas al aire, tan seductoras que no pudo resistirse y se inclinó para besarlo de nuevo. Después de una ducha tranquila, el estómago le rugía de hambre. Laura bajó las escaleras, abrió la nevera y los armarios y, como era de esperar, encontró ingredientes frescos. Empezó a preparar el desayuno. Al terminar de freír el tocino y prepararse para freír los huevos en la grasa, oyó un ruido arriba. Luis había bajado. Déjame hacerlo. Se puso el delantal y le quitó los huevos de la mano. Los huevos chisporrotearon al instante al romperlos en el aceite caliente. Luis rompió otro, y después de que la clara del primero cuajara, empezó a darle la vuelta con una cuchara.
En tan solo 2 meses, había pasado de novato a experto. Laura admiró su expresión encantadora mientras cocinaba y no pudo evitar abrazarlo por detrás. La luz de la mañana teñía de dorado el vapor de la olla, llenando la habitación de un resplandor difuso. Laura apoyó su rostro en el hombro de Luis, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y lo abrazó, simplemente sosteniéndolo en silencio, oliendo su aroma, el aroma de la comida, los fuegos artificiales mundanos en la habitación, y cerró los ojos con satisfacción. Capítulo 39. Continuación. Luis sintió el calor en su espalda y, al pensar en los últimos 2 años, se sintió nostálgico. Levantó la mano y apretó con fuerza la de ella. Hasta que el olor a quemado llegó. Laura abrió los ojos y advirtió: los huevos se queman. Luis se recuperó, apagó el fuego de un golpe, pero no hizo caso a los huevos en la sartén. Solo se volvió, abrazó a Laura y la besó. Luis. Ella lo llamó entrecortadamente. Laura recordó la intensa batalla de la noche anterior y se resistió apresuradamente. No. Luis la miró confundido. Laura se calmó, el avión de Pedro ya debe haber llegado. Dentro de 2 días sería el Festival del Medio Otoño. Este Festival del Medio Otoño, Isabella traería a Diego y a Pedro para pasar la fiesta con el señor Fernández, como siempre. Primero se aislaron en Hong Kong durante 2 semanas y hoy volvían en escala. El señor Fernández había invertido recientemente en un parque de atracciones. Combinaba paisajes naturales con instalaciones recreativas, lleno de encanto salvaje, y con muchos elementos de tren, que eran los favoritos de Pedro. Así que propuso a la familia pasar el Festival del Medio Otoño en la montaña. Después del desayuno, Laura empezó a cambiarse y maquillarse para ir al aeropuerto a recoger a Isabella. Luis decidió ir con ella, pero justo antes de salir recibió otra llamada de Javier. Parece que Javier está bastante colapsado. Quizás deberías ir con él, dijo Laura después de que Luis colgara. Sería mejor volver el noche del festival, pero si no puedes, no pasa nada. Le diré a papá. Ve tú, dijo Laura sinceramente, ya que habían aclarado todo la noche anterior y no le importaba. Pero Luis solo frunció ligeramente el ceño: el proyecto es complicado, pero no es necesario que yo vaya. Voy a la oficina y luego te busco. Luis fue a la empresa y estuvo ocupado hasta la tarde, cuando subió a la montaña para encontrar a Laura. Llegó a la ubicación que ella le había enviado y solo vio un lago. Diego ayudaba a Isabella, que estaba embarazada, a descansar junto al lago. En las aguas brillantes, Laura y Pedro competían en un bote. Era un pequeño bote de madera con solo 2 asientos. Pedro y Laura se sentaban frente a frente en un bote, y el señor y la señora Fernández en otro, compitiendo entre ellos. Este tipo de bote estaba claramente diseñado para niños que visitaban el parque. En el bote del señor Fernández, los 2 adultos estaban encorvados en los estrechos asientos, un poco inmovilizados. Abuelo está a punto de superarnos. Tía, rema rápido, gritaba Pedro, que llevaba la delantera pero no se relajaba, instando a Laura sin parar mientras movía las manos rápidamente en los remos. Pronto, Laura y Pedro llegaron primero a la orilla. Sí, ganamos, exclamó Pedro emocionado. Se emocionó tanto que el bote se sacudió violentamente. Laura le pidió que se sentara y se agachó para bajar el centro de gravedad, agarrando los costados del bote. Cuando el bote se estabilizó, sacó un pañuelo para secarle el sudor de la frente a Pedro y le dio agua de la botella. Luis observaba silenciosamente la escena. Antiguamente, por importar las palabras de Laura, se había resistido a tener hijos. Ahora que sabía sus verdaderos sentimientos, al ver esto, sintió un anhelo: si tuvieran un hijo juntos. Al pensar en ese escenario, un lugar de su corazón se volvió tan suave que casi se derritió. Luis siguió mirando hasta que Diego lo vio primero. ¿Llegaste, Luis? Capítulo 41. El parque de atracciones. No has estado nunca en esta montaña. ¿Por qué no te llevo a dar una vuelta? Propuso Laura cuando aparcaron el coche en el hotel donde se alojarían, ya que faltaba tiempo para la cena. Está bien. Luis asintió. Después de varios días de lluvia, el día amanecía soleado, con la cálida luz del sol derramándose generosamente, incluso los prados estaban cubiertos de un resplandor dorado. El aire de la montaña era fresco, y como era por la tarde, la hora con más oxígeno. Los animales salían de sus madrigueras y jugaban sin preocupaciones en el bosque. Entre los jugando estaban no solo los animales, sino también jóvenes que venían a este nuevo lugar viral para sacarse fotos. Junto al bosque ecológico se encontraba el parque de atracciones, con tantas instalaciones que resultaban deslumbrantes. Como aún estaba en periodo de prueba y no se había promocionado mucho, no estaba muy concurrido, ideal para grupos de estudiantes o parejas en cita.
Laura, al pasar con Luis, vio muchas parejas a lo lejos. Algunas chicas posaban delante de las atracciones mientras sus novios las fotografiaban. Otras mostraban orgullosamente a sus novios un gran muñeco. Había quienes caminaban de la mano, compartiendo un helado. Hacía años que no iba a un parque de atracciones. Después de que su madre se fuera al extranjero con Isabella, el señor Fernández nunca volvió a tener interés en llevarla a un lugar así. Más tarde, al crecer, podía ir sola, pero el parque estaba lleno de padres con niños o parejas, y no quería ir sola a aburrirse. Ahora tenía a alguien para acompañarla, pero ya había superado la edad. Laura suspiró con nostalgia. Lois había notado que había ralentizado el paso. La vio mirar las atracciones con curiosidad de niña, mirando aquí y allá, y propuso, entremos a ver también. ¿Nosotros? Laura se sobresaltó y negó con la cabeza. No, no es apropiado para nuestra edad. Pero Luis tomó su mano y se dirigió directamente a la entrada del parque. Compraron las entradas. Al entrar, les dieron un globo de conejo. Laura, arrastrada por Luis, se sentía incómoda al ver que quienes recibían los globos eran niños o chicas jóvenes, y quiso declinarlo con rapidez. Pero Luis cogió el globo primero y miró a la bolsa que el vendedor tenía a los pies. ¿Son gorros adentro? No sabía si era por no querer aceptar el globo gratis o porque vio que la mayoría llevaba gorros, pero preguntó. El vendedor asintió, y Luis pidió 2. El vendedor sacó 2 gorros de muñeco de caracol, primero le puso uno a Laura y luego le hizo señas a Luis que se agachara para ponérselo. Laura miró el gorro, luego el traje de Luis que aún no se había cambiado, sacó un billete del bolsillo y se lo dio al vendedor, arrastrando a Luis para salir rápido. La noria alta, la carrousel con grandes brazos, los columpios estilo rococó. Las atracciones eran muy vintage. Al caminar por el camino principal, Laura recordó su infancia y olvidó su edad. Al ver una taza giratoria casi vacía, cogió la mano de Luis. Vamos a probar esa. Eligió una taza rosa. Este tipo de atracción infantil con luces casi no tenía gente. Laura se sentó y puso las manos en el volante, haciendo girar la taza más rápido. En el techo de ventanas barrocas, los cristales parecían medusas flotantes, arrojando luces coloridas. Sentada en la taza, Laura sintió como si estuviera en un caleidoscopio. Lois se mareaba con el movimiento, así que apartó la vista y la fijó en ella. Laura se dio cuenta de que Luis la miraba con profundidad, a pesar de que se le notaba la molestia al tocarse la sien. Su mirada era tierna e indulgente. Su figura alta y elegante encorvada en la taza infantil formaba un contraste gracioso con la frivolidad del lugar. Luis. Ella cogió su mano de repente. Sí. Luis se inclinó con atención. Laura no dijo más, solo levantó la cabeza y lo besó. La taza giró en círculos suaves, como un vals eterno de cuento de hadas. Sus labios se pegaban, y los latidos del corazón y el aliento se escuchaban claros en sus oídos. Luis abrazó a Laura, sintiendo que el mundo giraba con ellos. Al bajar, caminaban tambaleantes, pero él preguntó con ternura, ¿qué más quieres probar? No más. Laura negó con la cabeza. No quería mucho ir, solo que había poca gente. Me da vergüenza, ya casi tengo 30 años. Se tapó la cara con las manos. La próxima vez, traigamos a Pedro. Luis no habló. Recordó la escena del río, pensó un rato y dijo, no hace falta traer a Pedro. En el futuro, podemos traer a nuestros propios hijos. Capítulo 42. Preparándose para el embarazo. Cerca del 15º día lunar, la luna estaba cada vez más redonda. El patio estaba fresco, con un cielo despejado y una luna brillante. Sentados en las bancas de piedra del patio se podía ver el firmamento estrellado. Esa es la Osa Mayor, ese es Newland, y esa es Sim. El señor Fernández, contento de ver a su nieto, no se cansó de cuidarlo todo el día e incluso por la noche lo sostenía en brazos para enseñarle las estrellas. La luna es tan brillante que las estrellas no se ven bien. Papá, descansa un rato, dijo Isabella con preocupación. No estoy cansado. El señor Fernández miró a Pedro, que miraba con ojos curiosos, y se esforzaba por levantarse, pero sus caderas crujieron. Pedro, ven aquí, la tía te lo explica, llamó Laura, cogiendo al niño en brazos y continuando la charla. ¿Recuerdas el cuento de Newland y Sim? Hay un poema sobre ellos, la lejana estrella del pastor, la brillante doncella del río celestial. La lejana estrella del pastor, la brillante doncella del río celestial. Repitió Pedro. La luna brillaba serena en el cielo, y la luz plateada bañaba el patio, creando un ambiente tan suave como una escena de película. Luis miraba absorto,
recordando la tarde en el río, y su determinación creció. Cuando Diego intentó llenarle la copa, cubrió el borde con la mano y, ante su sorpresa, dijo: «No puedo beber mucho últimamente». «¿Te sientes mal?», preguntó Diego. Luis no supo responder. Pero Isabella, que los observaba, sonrió con comprensión y le pegó un codazo a Diego. «Seguramente están preparando un bebé, no lo insistas». Lo dijo al oído de Diego, pero la señora Fernández lo oyó y gritó: «¿Por fin vais a tener un hijo, Luis y Laura?». Todos miraron hacia ellos, incluyendo a Laura, que parecía sorprendida pero con esperanza en los ojos. Luis solo asintió. «¿Por qué le dijiste eso a papá?», preguntó Laura cuando estuvieron solos en la habitación. Aunque en el parque había hablado de hijos, ella pensó que era una broma. No esperaba que lo admitiera delante de su padre. «Papá siempre nos ha presionado para tener hijos, ahora creerá que es cierto». Colgó la chaqueta y lo miró con duda. «¿Estás seguro?». Luis la sentó a su lado y asintió con seriedad: «Sí, quiero un hijo nuestro». A diferencia de en el patio oscuro, ahora podía ver su mirada firme y su expresión seria. «¿Porque yo lo quiero?». «¿Antes no te gustaban los niños?», preguntó sorprendida. «No es que no me gusten», interrumpió ella. «Antes evitaba el tema porque quería demostrarte que no te habías equivocado al elegirme. Y también porque tenía miedo». «¿De qué?». «De que solo quisieras un hijo», le confesó, agarrando su mano, mostrando por primera vez su inseguridad. Laura miró sus ojos y supo que no hacía falta más preguntas. Lo abrazó por el cuello y lo besó, y él la tumbó suavemente en la cama, besándola apasionadamente. Desde que Luis mencionara el embarazo delante del señor Fernández, este empezó a intervenir. Envió a casa remedios como ungüento de tigre, cuernos de ciervo, nido de golondrina y gelatina de pescado, y hasta les hizo tomar el pulso a ambos para recetar hierbas. Luis no se lo esperaba. Quería un hijo, pero no con tanta prisa. Solo planeaba dejar el alcohol y el tabaco, hacer ejercicio y vivir con normalidad. Soñaba con disfrutar de su vida en pareja, llevarla al trabajo, ir al supermercado juntos, cocinar, ver películas por las noches y recuperar las citas que habían perdido. Pero todo se convirtió en un sueño. Ahora, lo primero que hacía Laura al llegar a casa era hervir hierbas, canela, polygonatum, ligustro y semillas de cuscuta, mezcladas en una infusión amarga que le esperaba. A veces, cuando se negaba a beber, Laura lo miraba con ojos tristes, lo llamaba marido con voz dulce, recordándole que se había molestado en preparársela. Luis solo podía tragarla con fuerza. No solo él sufría, Laura también bebía varias tazas al día, arrugando la cara por el sabor amargo. «Deja de beberlas, no hace falta sufrir tanto», le dijo Luis. Pero Laura tenía miedo. Las mujeres tienen un plazo fértil, y cuanto antes mejor. Quería darle al bebé un cuerpo sano, así que él tuvo que aguantar el olor a hierbas en casa. Pero no todo fue malo. Aunque odiaba las hierbas, le gustaba cómo se comportaba Laura después de beberlas, sentada en su regazo, llamándolo marido una y otra vez, con una voz que lo volvía loco. Y como temía que el sexo frecuente le aburriera, preparaba sorpresas. Como ahora, están sentados en el sofá, pero su mirada no está en la tele. Le susurra al oído: «Marido, compré ropa interior nueva, creo que es excesivo, ¿me ayudas a verla?». Capítulo 43. Amor y deseo juntos. ¿Quién podría resistirse a una criatura tan tentadora? La primera vez que quitó la ropa a Laura, Luis se sorprendió al descubrir que detrás de su apariencia inocente había un cuerpo tan seductor. En aquel entonces, Laura era inexperta. Aunque era apasionada y activa, sus movimientos eran un poco rígidos, no tan suaves como ahora. Aún así, no pudo controlarse. No quería que sufriera. Parecía realmente ebria, sin dudar del procedimiento. Al terminar, se acurrucó satisfecha y tranquila en su regazo, con tanta confianza y calma que le costó mucho contener sus deseos. Solo la besaba la cara y la abrazaba fuerte, deseando nunca soltarla. Se besaron, desvistiéndose el uno al otro. Más maravillosa que la lujuria era su inquebrantable intimidad, del cuerpo al alma. Recordó la noche en que ella le pidió el divorcio. Se obligó a mantener la calma, pero su mirada resuelta llenó su mente, y permaneció despierto casi hasta el amanecer. Había sido demasiado ingenuo como para comprender su corazón antes, lo que casi lo llevó a una situación irreparable. Por suerte, el destino les ofreció una oportunidad. Finalmente resolvieron todos los malentendidos y sentimientos, volviendo del distanciamiento a la intimidad. Esta intimidad se volvió invaluable, cada momento de cercanía se llenó de una pasión profunda y ardiente. Gracias a sus incansables esfuerzos,
Laura pronto quedó embarazada. Al principio, su regla se retrasó y la prueba de embarazo de Laura mostró 2 líneas. Preocupado, Luis la llevó al hospital para otra revisión. Quien realiza la prueba nunca miente. El informe indicaba que Laura tenía más de un mes de embarazo y ya se veía una pequeña sombra borrosa en la ecografía. En cuanto recibió el resultado final, Laura se llevó la mano al vientre, sintiendo una mezcla de emoción y asombro. Una pequeña vida, una vida que les pertenecía a ella y a Luis, estaba a punto de crecer lentamente dentro de su vientre, heredando los genes de ambos. La sola idea la llenaba de alegría. ¿Niño o niña? ¿Cómo le ponemos? No tenemos guardería en casa, ¿por qué no nos mudamos a una casa más grande? Estaba tan emocionada que lo bombardeó a preguntas. Luis estaba igual de emocionado. Se agachó y apoyó suavemente la cabeza en el vientre de Laura. Inhaló y exhaló, sintiendo el ritmo largo y saludable de la vida. Tras una larga pausa, levantó la vista y abrazó a Laura. No te preocupes, solo tiene poco más de un mes. Aún tenemos mucho tiempo para considerar estos asuntos. Capítulo 44. El futuro es largo. Por supuesto, debían informar a los padres. El señor Fernández, que seguía de cerca su situación, no se lo podían ocultar. Tan pronto como salieron del hospital, él ya lo sabía y esa noche envió más suplementos, incluso contrató a una niñera para encargarse de la dieta de Laura durante el embarazo. Con los padres de Luis, fue él quien lo anunció personalmente, en un sábado al volver a casa a cenar. Papá, mamá, tengo que decirles algo, Laura está embarazada. En la mesa, lo anunció con su tono habitual sereno. ¿Qué? Al principio, la madre de Luis no reaccionó. Después de confirmarlo varias veces, al darse cuenta de que no se había equivocado, agarró la mano de Laura emocionada. Por fin seré abuela. El padre de Luis también dijo varias veces bien. 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 La alegría de los ancianos era indescriptible. Después de la cena, la madre de Luis seguía emocionada, cogiendo a Laura para darle 1000 consejos, advirtiéndole a su hijo que hiciera más tareas domésticas y no sobrecargara a su esposa. Laura apresuró a decir que ya Luis hacía la mayoría de las tareas. Pero la madre de Luis no se calmó, diciendo que Luis no sabía cuidar personas, y propuso irse a vivir con ellos. Luis y Laura consiguieron convencerla, pero luego fue a buscar un cajón de madera al sótano, diciendo que tenía algo para Laura. ¿Qué es esto? Laura se acercó curiosa al cajón obviamente antiguo. Son cosas de cuando Luis era niño. La madre de Luis abrió el cajón y sacó objetos uno por uno. Este es el brazalete que usaba, este es su primer pelo, este es el horóscopo que un maestro le hizo. Finalmente, sacó una caja pequeña y se la dio a Laura. Dentro había un colgante de jade etiam, blanco y brillante, sin imperfecciones, claramente una pieza de jade de oveja de alta calidad. Es un objeto de familia, para el bebé. Pero, aún no ha nacido. No importa, guárdalo tú. Laura lo aceptó, y la madre de Luis sacó un álbum del fondo del cajón. El álbum era del tamaño de una palma, con la piel desgastada y las páginas amarillas, evidentemente guardado durante años. Al abrir la primera página, apareció un niño desnudo en una foto en blanco y negro. ¿Es Luis de niño? Laura se acercó más, pero Luis se apuró a quitarle el álbum de las manos. ¿Por qué sigues guardando esto? Metió el álbum de nuevo en el cajón, lo cerró con llave y dijo, son cosas sin importancia, mejor guardarlas. Laura rara vez lo veía tan inusual, así que cuando fue al sótano con él, le arrebató la llave. ¿Qué es lo que no quieres que vea? Luis intentó recuperar la llave, pero Laura la escondió, moviéndola de un lado a otro sin dejarle alcanzarla. Él, por preocuparse por su abdomen, no podía luchar con ella, así que la abrazó y dijo resignado, no es nada interesante, solo fotos. ¿Tus fotos de niño? Entonces quiero verlas más. Luis se mostró dubitativo. Quiero verlas, ¿por qué no puedes dejarme? Laura lo miró con ojos suplicantes, marido. Después te mostraré las mías, prometió, y al ver que cedía, añadió, ¿y si el bebé se parece mucho a ti? ¿No quieres ver cómo será? Después de tantas insistencias, Luis finalmente cedió. Fotos desnudas de recién nacido, con un punto rojo en la frente en su primer cumpleaños, fotos de clase con la cara pintada, incluso disfrazado de princesa. Mientras las miraba, Laura entendió por qué Luis se resistía. Eran todo historias verdes de su infancia, gracias al sentido del humor de su madre. Sabes, mi madre siempre quiso una hija, explicó Luis con vergüenza. Laura asintió, riendo a carcajadas, pero al ver esas fotos de su pasado,
sintió una conexión más profunda con él. Hasta que llegó a la última página, 2 entradas de cine. Eran de color azul, con las letras desvanecidas, pero se podía leer la fecha y el título. Entradas de hace 15 años. Murmuró Laura, ¿con quién fuiste? ¿Alguien importante? El título era de un anime que ella amaba de niña. ¿Habría ido con otra chica? De repente sintió celos y miró a Luis. No fue con nadie. Vio que ella se equivocaba y explicó apresurado, ¿no ves que no tienen sello de entrada? Ah, cierto. Entonces, ¿para quién las compraste? Tú. ¿Qué? Laura frunció el ceño, no me mientas. Luis se frotó la frente, mira bien el título, ¿de verdad no recuerdas nada? Sí, es un anime que me gustaba, pero no fui la única. Suspiró, pero de repente miró la fecha. Recordó que en su 11º cumpleaños, Isabella le regaló 2 entradas para esa película, pero el día del estreno, Isabella se enfermó y no pudo ir. Luis estaba solo. Para conquistarlo, o debías ganar su corazón, o casarte con él, y así ligarte para el resto de la vida. Su cumpleaños. Espera, la fecha de la entrada era mucho después de su cumpleaños. En aquel entonces habría pensado que ya no se proyectaba. Esto. Miró a Luis confundida. Era el cine que más tarde dejó de proyectarla. ¿Me querías invitar? Solo escuchaba a Isabella hablar de ello, y supe que había un cine que extendía los estrenos, así que fui a probar suerte, y conseguí las entradas. ¿Por qué no me las diste? Se me olvidó. ¿Cómo se te puede olvidar algo así? Realmente se me olvidó. Ese día, al ir a buscarla, la vio hablando y riendo con Adrián. Recordó las cartas de amor que Isabella mencionó, y la diferencia en su actitud hacia él y hacia Adrián, y de repente no supo cómo hablarle. Luego pasó la fecha de proyección. ¿Así que creías que me gustaba Adrián? Laura se echó a reír entre lágrimas, pero realmente no le he gustado nunca. Solo lo veía como un hermano mayor. La carta que Isabella vio fue de otra chica que me pidió que se la diera. Y lo de evitarte, en realidad era porque no me atrevía a admitir que, también me gustabas un poco. Suspiró, con una hermana como Isabella, incluso yo, tan despreocupada, sentía presión. Nunca me atrevía a pensar que podría superarla, así que temía que si me gustabas, no sabría cómo competir. Aunque, en aquel atardecer soleado, fue ella la primera en notar al chico de camisa blanca que cavaba en el suelo, corriendo a saludarle. Pero cuando Isabella llegó con frutas y dijo sonriendo aunque el sol se ponga, aún hay tiempo para brillar, de repente tuvo miedo de ser solo un personaje secundario en la historia de él. ¿Crees que soy tonta? Preguntó, revelando por primera vez su timidez. Él la abrazó y besó su frente. Fui yo el tonto. Sí, eres un tonto. Tan inteligente en todo, pero tan torpe en el amor. Sí, asintió, por eso, quiero que me digas todo lo que pienses. Cuéntame tus molestias, miedos y dudas. Soltó el abrazo, la miró a los ojos con ternura. Prométemelo. Tú también, dijo Laura, no vuelvas a decidir por mí lo que me gusta o lo que es mejor para mí. Sí. Luis la abrazó de nuevo. El álbum abierto quedó olvidado, con las entradas desvanecidas que hablaban de los años que habían perdido. Por suerte, su futuro juntos era largo.